este viernes, en una gala que se va a celebrar en el Acuario de San Sebastián, el premio Día a los Valores Sociales 2012. Un galardón que este año recaerá en el artista Eduardo Chillida Belzunce y que pondrá el broche final a un intenso año para la asociación. Estamos con su presidente, José Luis Artola, presidente de Día Guipúzcoa. Gabón, muy buenas noches. ¿Qué ha hecho, Gabón? Un año intenso el que ha vivido Día Guipúzcoa, pero quizá termina con cierta polémica o cierta incertidumbre que ha surgido a raíz de unas noticias sobre un concurso público del Gobierno vasco sobre el transporte sanitario urgente en Euskadi, en el que se dice que Día no ha obtenido ninguna plaza. ¿Se está creando confusión sobre este tema? Sí, y lo primero que habría que aclarar es que solo afecta a Vizcaya, que en Guipúzcoa pues este tema, digamos que hace 10 años ya que lo tenemos consolidado y, por decirlo de alguna forma, solucionado, y en ese sentido pues la polémica sí que existe, pero existe en Vizcaya, en 10 situados. Cuenta que la DIA al final pues tiene más de, entre Vizcaya y en el territorio tendremos pues 40-50 ambulancias, ¿no? Y esto afecta a 10, o sea que tampoco... En Guipúzcoa va a seguir trabajando... La DIA en Guipúzcoa hace 10 años hizo una reflexión pues importante respecto al futuro y respecto a qué es lo que la DIA tenía que aportar, sobre todo aquí a la sociedad guipuzcoana. Y en ese sentido vimos que el transporte sanitario urgente pues podía, al menos en la primera, digamos, red que se montó, podía ser asumido por el Gobierno vasco, y en ese sentido entendíamos que nosotros ese hueco ya lo iba a cubrir el Gobierno, y en ese sentido pues que nosotros podíamos hacer cosas distintas y ir avanzando en otros aspectos, como pues 10 años después podemos ver que la DIA sigue viva, que seguimos trabajando a tope, y que en ese sentido seguimos haciendo formación, cada vez trabajamos más en el tema social, en el tema de prevención. Nuestras ambulancias, como bien sabéis, están, dale que te pego, siguen trabajando, siguen funcionando. Los voluntarios, 450 voluntarios, seguimos ahí pues día a día ofreciendo pues lo mejor. Y en ese sentido sí que hay que tener claro que Día en Guipúzcoa sigue igual que estaba ayer o la semana pasada, antes de esta polémica, que sí que puede tener pues un punto de razón respecto al papel que juegan las instituciones a la hora de este tipo de concursos, si convendría pues tener a este tipo de entidades que al final los teóricos beneficios que podría haber revierten otra vez en la sociedad. Eso sí que es un tema que igual habría que hablar, pero yo creo que requiere otro tipo de... Otro debate sobre las empresas privadas deberían de entrar a este tipo de servicios, sí, sobre que todo, han dado otras empresas o otras asociaciones, otras ONGs, ¿no? Sí, sobre todo con todas las instituciones públicas, ¿no? A la hora de presentar un concurso, y si es algo que en ese momento está cubriendo una entidad pues como nosotros, como Cruz Roja, o como tantas otras entidades o asociaciones que están haciendo muchísimo trabajo en un montón de ámbitos, pero no son en sanitarios, en otras muchísimas cosas, de la discapacidad, de los temas sociales, gente que está cubriendo huecos como nosotros. Al final se ve una necesidad, la DIA lo que hace es ir a cubrir esa necesidad, y esa necesidad, cuando, entre comillas, pues puede haber una aportación económica, el que no se siga, digamos, valorando el trabajo que hacen las entidades como la nuestra, pues sí que da rabia, y en estos momentos pues esa polémica sí que podría ser motivo de debate y de analizarlo, ¿no? De analizar realmente si ese tipo de cuestiones pues al final no se podían mantener a estas entidades, que al final tienen una doble vertiente. Tienen una vertiente de que alimenta al voluntariado, de que el voluntariado sigue vivo, sigue trabajando, sigue haciendo cosas, sigue formado, porque ese voluntario luego queremos, cuando haya otro tipo de incidentes igual de mayor relevancia, queremos que esté ahí. Y ese voluntario al final es necesario que tenga un movimiento para que no solo haga una ambulancia, sino que en un momento dado te haga una ambulancia, dé formación a unos chavales en un colegio, o pueda ir a levantar una chona una noche, que es una urgencia no sanitaria, pero sí es una urgencia social, ¿no? En ese sentido sí que hay muchísimos apartados, y al final de lo que se trata además es de que la DIA en su momento, cuando no había nadie en la carretera, pues no había ambulancias de Osakidetza o del Gobierno vasco como ahora, pues tuvo que llenar ese hueco. Pues ahora, si el Gobierno vasco asume parte de eso, otra cosa es ya lo que comentamos, ¿no? El concurso, a la hora de hacerlo, ¿se podía tener en cuenta a quien ha estado siempre? Un poquito pues estaría bien, pero eso es
es un debate que se nos escapa a nosotros, ya es un tema, al final los políticos también, pues en ese sentido, pues pero no nos pasa solo a la DIA y a Cruz Roja en el tema sanitario. Yo creo que en todos los ámbitos, al final, hay muchísimas asociaciones como nosotros que están sacando muchas cosas adelante, ¿no? Y que cuando hay de repente, pues se crea esa necesidad, hay un dinero y ese dinero ¿a dónde va? Pues yo creo que está claro que debería revertir otra vez en esas entidades que lo que hacen es que ese dinero vuelva al ciudadano, ¿no? Comentabas que las ambulancias de DIA Guipúzcoa, en este caso, van a seguir trabajando, cubriendo otras necesidades. ¿Qué necesidades son las que cubren actualmente y cuántas ambulancias son? Bueno, en Guipúzcoa en estos momentos solo ambulancias, puras ambulancias de lo que se llama soporte vital básico avanzado, ¿no? Que es la terminología que se usa. Hay 27 ambulancias solo de la DIA en este momento. Esas ambulancias, solo el fin de semana, con todas las actividades que se producen de prevención y tal, pues estamos a tope, las ambulancias y los que vamos dentro. Hablamos de actos deportivos, eso es. Y aparte de eso, nosotros nos ofrecemos a Osakidetza, pues como todos los fines de semana, en Donosti también, en concreto, o en fiestas, pues, son todas las ambulancias. Es algo que se escapa a lo que podamos decir sea un servicio normal. Entonces hace falta ambulancias y hace falta gente que dé ese servicio y dé esa respuesta, ¿no? Y ahí seguimos, o sea, nosotros los findes cuando podemos, pero siempre muy basados en un sistema de voluntariado que pensamos que tiene que ser el que prevalezca en una entidad como la nuestra, ¿no? Que lo que hagamos, lo hagamos bien, lo hagamos con voluntarios, porque otra cosa de las que se ha visto en ese tema de Vizcaya es que los puntos en el tema de formación, en el tema de tiempos de respuesta, en el tema de medios, en el tema de comunicaciones, éramos mejores que otros, ¿no? Y eso al final vale mucho, ¿no? Y yo pienso que lo tenemos en Guipúzcoa, es que las cosas están igual que antes de la polémica. O sea, nosotros seguimos trabajando igual, vamos a seguir trabajando igual. Y en ese sentido yo pienso que toda esta gente, 40.000 personas que nos apoyan, ¿no? Económicamente, tienen que estar tranquilos porque DIA sigue igual, nosotros vamos a seguir trabajando, seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, detenernos y ayudar, según dicen nuestras siglas, y no hay mucho más que comentar. Quiero decir que a nosotros estas polémicas además no nos gustan, ¿no? Nosotros no somos políticos ni creo que tenemos que entrar en ese tipo de debates, ¿no? Eso ya se escapa y yo creo que están los que tienen que estar para solucionar esas cosas, ¿no? Otra cosa es que nosotros, si nos piden nuestra opinión, evidentemente la tenemos clara. Insisto, no solo nosotros, un montón de asociaciones. DIA Guipúzcoa, que cumple el año que viene, si no me equivoco, 40 años desde que se implantó en Guipúzcoa y que, como comentabas, sigue funcionando con voluntarios. El tema del voluntariado sigue funcionando. Sí, yo ya sabes en que... esta sociedad quizá que se tacha de a la gente individualista, sigue habiendo voluntarios que todavía están dispuestos a colaborar. Yo ya sabes que siempre que vengo a este tipo de entrevistas o tertulias comento que seguimos teniendo muchísima fuerza en cuanto a voluntarios, que lo que hay que hacer es que tu proyecto realmente motive a la gente y que tú, cuando una persona venga a ofrecer su tiempo, le puedas dar una formación, puedas, digamos, orientarle a la hora de que él vea cuál puede ser el aspecto o el trabajo que mejor le viene. La DIA hace un montón de cosas, puede estar levantando una chona, puede estar en el monte buscando gente, haciendo labores de rescate en carretera, de temas de prevención, dando charlas en los colegios. Hay voluntarios que en un momento dado hasta se caracterizan como payasos para hacer parodias o pequeños talleres con los más chiquis para que vean. Y en ese sentido también te tengo que decir que la gente joven sigue entrando en la DIA. Y la DIA además es una entidad joven y fresca y en ese sentido sigue entrando muchísima gente, es que alucinarías además de la pocha que dan, ¿no? Y a la vez muchísima gente que igual antes dejó la DIA por circunstancias, pues porque han sido tachos o cosas de la vida, vuelven y más todavía. Gente que antes se pensaba que la DIA solo era ambulancias, pues ha descubierto que una vez que se jubilan, pues pueden ayudar a otra gente mayor o pueden ver que pueden hacer un montón de cosas. En ese sentido sí que ahora podemos decir que antes parecía que la DIA solo era ambulancias y joven, ¿no? Pues ahora no, ahora la DIA en estos 10 años, ya te digo, después de aquella reflexión famosa que hicimos un plan de trabajo,
se ve que ahora hay muchísima gente, yo creo que la edad media más ha subido, ¿eh? Si empiezas a analizar los voluntarios y qué edad tenemos. ¿De cuántos voluntarios estaríamos hablando? 400, sobre 450, 450 son los que están ahí, o los que estamos todos los días, dale que te pego. ¿Y en esta época de crisis se está notando algo? Hombre, al no final, sé si positivo o negativamente, de alguna manera. Yo tengo que decir que la crisis, hay dos aspectos que podemos resaltar. Uno, que cara a nuestro trabajo, nosotros tenemos cada vez más trabajo. O sea, al final yo creo que este tema de la crisis saca cada vez más problemas al aire que hay que solucionar. Pues ahí estamos nosotros también para adaptarnos y poder echar un cable. Y también pienso que la gente que hasta ahora nos ha apoyado, yo creo que está haciendo un esfuerzo enorme por seguir apoyándonos, ¿no? O sea, el efecto es que la gente sigue confiando en nosotros. Para nosotros eso es importantísimo, es muy gratificante, porque el que veas que tu trabajo, la gente sigue poniendo sus dineros ahí para que la día siga viva. Y en ese sentido, hombre, todavía nos faltan datos de este año, ¿no? Pero la tendencia ha sido de que la gente nos siga poniendo. El que no puede, pues no puede y pues lo tiene que dejar, pero el resto pues siguen apoyando a la DIA. Se mantiene el número sí, de creen en el proyecto, que es lo importante, socios. eso es. Y en ese sentido, además, tenemos que transmitir un mensaje tranquilizador en cuanto a que, a pesar de esos titulares que nos llegan de que la DIA, ni la DIA se mete con el gobierno vasco, ni la DIA desaparece, ni nada de eso. La DIA sigue como siempre, alegre y combativa. Yo no sé si este ha sido un año intenso o no para la DIA. Ha surgido ahora este tema, esta polémica con el transporte sanitario urgente. También este año conocíamos la paralización del proyecto del centro de formación que DIA tenía previsto construir en Errotaburu. No sé si hay novedades sobre este tema. No, se olvida el tema, se abandona. Los vecinos denunciaron al Ayuntamiento de Donosti, al Tribunal Vasco de Justicia, y nosotros somos pues un poco los sufridores de todo esto. Nosotros seguimos creando en el proyecto. El proyecto tenía dos patas, una que era la pura del centro, el edificio, visto desde el punto de vista solo de los ladrillos, por explicarlo así. Y luego está el otro aspecto, que es el de hacer formación, el de dar cursos y todo esto. Hemos dado más cursos que el año pasado porque tendemos a hacer que el proyecto sea una realidad. El proyecto es que el centro de valores de la DIA, el centro de formación de la DIA, salga adelante. No sé si en Errotaburu, que espero que sí, y creo que sí, y tenemos que pensar que va a seguir y se va a hacer en Errotaburu. Y al final que todo el proyecto en sí, que tiene más una vertiente de dar formación, de enseñar a la gente lo que hacemos, pues no sé, enseñarles a socorrismo. Es que tenemos tanto que enseñar. Al final, como bien decías antes, en 40 años hemos visto que hemos aprendido muchas cosas y lo que queremos es transmitirlas a todo el mundo. Sean jóvenes, mayores, de mediana edad, y en ese sentido el centro de valores tiene que salir adelante y va a salir adelante, fijo. Tarde o temprano está Sí, eso vamos, nosotros en eso R que R, y si no es en Errotaburu, sea donde sea, pero el centro de valores, el proyecto del centro de valores está ya vivo y va para adelante. La ayuda de las instituciones se está mermando durante estos últimos meses. Nosotros nunca hemos sido muy buenos a la hora de sacarles dinero a las instituciones y en ese sentido ahora pues digamos que creo que somos los que menos estamos sufriendo eso. Nosotros, nuestro gran baluarte y los que realmente hacen que nuestro presupuesto siga adelante son los ciudadanos. Entonces no estamos igual sufriendo tanto como otro tipo de entidades parecidas a la nuestra que sí que lo tienen pues más complicado. Nosotros al final nuestra verdadera fuerza son pues todos los que nos están viendo y los que al final, como he dicho antes, es que estoy tan agradecido siempre a toda esta gente que por poco que den hacen que nosotros, siempre hemos dicho, lo convirtamos en tiritas o gasoil o cuerdas para un rescate o lo que sea, que no podemos sino estar contentos y agradecidos, ¿no? Y las instituciones, ya te digo, las instituciones no sé si es que no somos buenos o no lo hacemos bien, pero bueno, poco a poco. Al final, en todos esos aspectos, nosotros en esas cosas somos un poco jóvenes también y vamos aprendiendo. ¿Haya sido o no intenso el año para DIA? Va a poner el colofón
a este 2012 con la entrega del premio Día a los Valores Sociales, un premio que lo instauráis precisamente este mismo año. ¿Con qué objetivo? Bueno, al final, como bien decíamos antes, hay muchísima gente que nos apoya, de mil formas. Hace unas semanas también pues, nombramos una serie de socios honoríficos a gente que en sus distintas facetas pues, nos ha ayudado a sacar adelante proyectos de innovación que eran en aquel momento y tal. Con este tema del tema social lo que queremos es hacer ver que la DIA no es solo ambulancias, que nosotros tenemos mucho trabajo, o sea, estamos haciendo muchísimas cosas. Además es el departamento en el que más estamos creciendo, en el tema social. Y en ese sentido, lo que estamos viendo también es que el tema social, pues por la crisis o por lo que sea, va a más y que cada vez hay más necesidades. Y que cada vez, ya sabéis, que estamos envejeciendo todos y dicen que al final va a haber muchísimas necesidades en ese sentido. Entonces se nos ocurrió pues, que una forma de, pues, bueno, pues, de darle pues, la importancia que tiene en estos momentos al tema social en la DIA, pues era crear este premio, ¿no? Que este año, que no es en dinero, ¿eh? No es en es simbólico. Es simbólico, pero vale mucho, ¿eh? Para mí, yo creo que en este año que lo va a recibir Eduardo Chillida en el ZUNCE, pues además esto surgió de un apoyo concreto con un dinero que le llegó a él. Hablamos de un proyecto, en aquel momento también, de un vehículo de urgencia sociosanitario, que no existía hasta entonces. Eduardo entró, o sea, nos dijo, oye, pues si vosotros lo tenéis claro, y le decíamos, oye, esto es nuevo, no sabemos cómo va a salir. Ese vehículo, no sabes los kilómetros que ha hecho, está, porque los cuidamos muy bien, pero está ya muy trotado y... Bueno, no puedo contar cuántas asistencias ha hecho, pero también gracias a ese vehículo hemos hecho más vehículos y hemos atendido a más gente. Entonces, imagínate lo importante que es para nosotros, en este caso, pues mediante este detalle, agradecerle a Eduardo que, pues eso, un artista pues que al final lo que ha hecho es muchísimo por la DIA. ¿Y el objetivo es instaurar como tradición este premio todos los años? Sí, todos los años pues quisiéramos, como algo, pues en plan agradecimiento, en plan simpático, pues seguir con él, ¿no? La entrega del premio es el viernes a las 8:30 en el Aquarium. Estáis todos invitados. Cualquiera puede acudir, sea socio colaborador, voluntario de cualquiera que quiera pasar con nosotros, o bueno, no es pasar un rato solo, sino que yo pienso que para Eduardo también, el que vayamos allí todos y le hagamos ver que somos una gran familia y que estamos orgullosos de que Eduardo reciba este premio, ¿no? Que ya te digo, es un detalle, ¿no? Más que otra cosa, es un gesto, pero para nosotros es importante y cuanta más gente venga, pues mejor. José Luis Artola, presidente de DIA Guipúzcoa, muchas gracias una vez más por haber acudido a nuestra cita.